Como bien hablábamos hace instantes, vamos a ir trazando un hilo desde la producción hasta el consumidor, hablando de la parte política, la parte económica, de la cadena de ganados y carnes, cumplidas 3 semanas desde que el gobierno anunció el cierre de las exportaciones de carne vacuna. En el campo incluso hay temor de que, en línea con algunos rumores que comenzaron a circular en las últimas horas, esto se extienda, esta medida, más allá de los 30 días que ha fijado el gobierno nacional, y es por eso que ya están advirtiendo los daños que podría causar esta medida, que causó ya en estos 30 días y que podría agravar si se extiende. Y de la producción vamos a hablar con Adrián Barrau, ingeniero agrónomo, productor, Cámara de Cabañas Santafesinas de Ganado, ex subsecretario de Agricultura de Santa Fe, Sociedad Rural de Rosario, CARSFE, Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe. Bueno, Adrián, contigo vamos a hablar de la producción, que es la primera gran damnificada por este tipo de medidas que ha tomado el gobierno. Bueno, tal cual, Gaspar. Buenas tardes a los amigas y amigos que están hoy conectados, así que les quiero agradecer que pueden escucharnos y tener alguna visión para los que no sean del rubro agropecuario. Sé que la mayoría son, así que les pido disculpas a los que conocen del tema, pero pienso que voy a tener algún condimento interesante. Bueno, lo primero para comentarles, cuando me convocaron, imagínense que tenía que leer, me convocaron hace 15 días, leer las noticias hora tras hora, porque volaban los trascendidos, así que la charla la tuve que modificar varias veces. Si podemos pasar a la primera, en realidad la charla la iba a denominar otra vez la burra al trigo, pero quedaba un poco mal, no quedaba muy ortodoxo. Así que la charla se denomina Volver al pasado. Ahí tenemos la primera transparencia. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿por qué puse la vaquita? Porque ustedes ya saben que en realidad es la categoría bovina más afectada con toda esta cantidad de medidas, y en realidad es un volver a vivir lo que tuvimos que padecer los productores agropecuarios en el 2006-2008 en adelante, algo que iba a ser transitorio y duró años. Entonces, bueno, quiero fundamentar un poquito para que ustedes tengan idea, como hay gente de otros rubros también. Imagínense que ustedes tienen, no sé, un bar, y de golpe el gobierno nacional les dice que no pueden empezar a vender bebidas alcohólicas pasadas las 19 horas. O en el caso de un comercio, una ferretería, le dicen al ferretero, mire, usted a partir de pasado mañana no puede vender más herramientas por un mes. Bueno, así más o menos viene a ser esto de la vaca, porque estamos en plena cosecha de vacas, por decirlo así, entre comillas. O sea, se hacen los tactos y en este momento es cuando se venden las vacas que no quedaron preñadas. Algunas están gordas, van derecho a faena, y las que están flacas, si no van a faena, van a China. ¿Por qué van a China? Porque los chinos no comen la carne como nosotros, como un asado, sino que los chinos filetean la carne y dicen qué buena está esta carne, y la meten adentro de una ensalada de lechuga o porotos o choclo o lo que sea, y así comen la carne. Vamos a la primera, por favor. No están acostumbrados a masticar, Adrián. No, sí, mastican, y yo estuve en China, o sea, ellos comen, te digo, anualmente hay 40 millones de chinos que pasan a clase media, que son de ámbitos o zonas rurales. Yo estuve ahí, Claro. en la zona rural, y te digo, van mejorando mucho y hay una clase media ya muy pujante. Claro, a lo que iba de que no están acostumbrados a masticar, me decía gente del IPCBA que ha estado allí, es que, como vos decís, la filetean tanto y la cortan tan chiquito que no están acostumbrados a comer trozos de carne como comemos nosotros. Mira, eso es cierto, Gaspar, y te diría más, si dejan la ventana abierta en un día ventoso se les vuela, porque la cortan muy finito. Bueno, a ver, yendo a esto, quiero comentar un poco, estos datos me los facilitaron, realmente son muy buenos. O sea, era cómo estaba compuesto el rodeo en 2006-2009 versus lo que fue 2010 y 2020. Si ustedes ven, en realidad la categoría vaca, que
que fue la que sufrió muchísimo. Después tengo un gráfico específico de esto. En el 2006 había, digamos, en el 2006 cuando empezó esto de controlar Liniers y todas el comercio de ganadero, la intervención del mercado en ese momento fue terrible porque veníamos de un rodeo de casi 60 millones de cabezas en los últimos 30 años, muy estable, y éramos 38 millones de argentinos. Bueno, el tema fue que luego de estas medidas, el rodeo casi pierde más de 12 millones de cabezas en muy poco tiempo, porque se juntó una sequía histórica junto con la intervención del mercado, que para el productor ganadero implica un desincentivo total para la producción. Entonces, la categoría vaca, que después lo voy a mostrar, imagínense que en el 2006 teníamos 24 millones y en el 2010 pasamos a 20 millones y medio, recuperándose muy lentamente y todavía no se llegó en el año 2020 a los 24.162.107 que teníamos en el 2006. La categoría vaquillona fue aumentando, pero ustedes saben que vaquillona, ternera, ternero son categorías que vienen asociadas a la vaca, y el tema del novillo y novillito fueron las categorías que más sufrieron. ¿Por qué? Porque hubo un invento por parte del gobierno para acelerar digamos, la producción de carne, porque hubo un aumento muy fuerte, y eso era porque había falta de abastecimiento. Entonces aparecieron los feedlot, se profesionalizaron cada vez más, y si ustedes se fijan, la categoría novillo pasó del 2006 al 2009 de 6.400.000 a 4.600.000. Y en el año 2020, hoy por hoy, estamos con los números del 2020 en 2.300.000 cabezas. ¿Qué pasó? Nos estamos comiendo aceleradamente los novillos. O sea, esa es la principal característica a tener en cuenta. Y todavía no hemos llegado a los 60 millones de cabezas. Como yo dije antes, la población en la Argentina creció 7 millones, en 7 millones de habitantes, y todavía no recuperamos las 60 millones de cabezas históricas que se mantuvieron por casi 30 años. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, ahí nosotros podemos ver lo que es la composición de la faena, y tiene que ver con lo que yo comenté previamente. A ver, el total de cabezas faenadas, y después tenemos un especialista con respecto a este tema, así que no voy a ahondar demasiado, pero 2006 eran 13.400.000 y 2009 pasamos a 16 millones. Esto producto de la aceleración de los engordes vía feedlot, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la categoría que más aumentó la faena? Obviamente que fue la que yo dije antes, novillitos y novillos. Esas fueron las dos categorías que tuvieron un récord, digamos, en faena. Y hoy son las categorías que están faltando. Por favor, siguiente. Bien, acá tenemos la variación interanual en stock total de cabeza. Lo que yo comenté antes, estoy tirando números para basarnos sobre datos ciertos. Todas estas fuentes son el IPCBA y el Minagri, así que son datos oficiales. En el 2009 habíamos perdido 3 millones de cabezas, 2010 casi 6, 5,5. En el 2011 empezó una especie de recuperación, porque si bien fue en rojo, empezó a crecer. Tuvimos años como el 2012 en adelante, en el cual tuvimos un balance positivo, pero si ustedes se fijan, en el 2020 otra vez empezamos con una tendencia negativa. Siguiente, por favor. Bueno, el stock de terneros. Esto fue lo que pasó, producto de la sequía, como yo comenté, y de la intervención del mercado, 2009-2010, queda totalmente evidenciado. Y bueno, quiero darles la noticia porque discutimos con un economista famoso de la ciudad que suele tomar cafecitos en calle Córdoba y Paraguay, que muchos lo conocen, amigo, y Salva me dice siempre que el ternero tiene que bajar de precio. Yo le digo, mira, Salva, te doy una mala noticia, hubo una sequía muy fuerte, hay menos terneros para el país y el precio del ternero se va a tener que mantener. Bueno, este gráfico lo está mostrando. Siguiente, por favor. Bien, acá está lo que yo comentaba, el stock de novillos. Esto es la razón por la cual los precios han venido aumentando, porque
voy a mostrarlo en placas que vienen posteriormente, pero esta es la principal causa porque los novillos, en realidad, y las vaquillonas, son las categorías que consumen los argentinos. Nosotros no comemos esa vaca, como yo ya dije antes. Esa vaca va gran parte a China, el 75% de las exportaciones van a China, y el otro 25% van a varios países del mundo, entre ellos a Israel. Países con los cuales hemos tenido algunos reclamos, y acá hago un paréntesis, permítanmelo. A ver, Brasil y Uruguay, cuando escucharon la medida, al principio celebraban, estaban realmente contentísimos porque decían ganamos otro mercado nosotros. Le terminamos generando inflación a Brasil y a Uruguay. Eso fue ya la semana de cerrarse las exportaciones. Con respecto a China, estábamos en la feria, ustedes lo saben, había una feria internacional, habían empezado a subir los precios ese mismo día, de golpe la gente que estaba allá de Argentina se entera por los diarios que estaban cerradas las exportaciones de carne. Imagínense la cara de la gente que estaba ahí, y los chinos protestando porque dicen, che, tenemos contratos armados, ¿cómo es con Argentina? O sea, el mundo no entiende cómo nosotros las reglas de juego las cambiamos de un momento al otro. Siguiente, por favor. Bueno, acá es lo que yo comentaba. Los novillos siguen bajando desde el año 2006. Esa categoría tuvo una aceleración en el consumo. Esto es lo que comen los argentinos, como ya dije. Y las vacas, si ustedes se fijan, fue una categoría muy castigada. Yo después voy a mostrar un gráfico de lo que vive. Yo hablo como productor agrícola y ganadero, y desde ese rol es en el que me estoy sentando en esta charla. Si ustedes se fijan, ahí está el stock, la cantidad de vacas que tiene la Argentina desde el año 2006, y notan por el gráfico que todavía no llegamos a la cantidad de vacas que teníamos en el año 2006. O sea, realmente hacer una vaca lleva mucho tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, acá está, la categoría que más sufrió. O sea, ustedes acá tienen lo que yo comenté, tengo desde el año 2008. Este gráfico circuló por los diarios, así que lo habrán visto. Estábamos en casi 60 millones de cabezas, como comenté antes, y fíjense, año 2020 ya empezó a caer ese stock. Me dicen que estamos entre 53 y 54 millones de cabezas. Y si ustedes se fijan, realmente la categoría que más sufrió es la vaca en el sentido de que cuesta mucho recuperarla, tarda muchos años en recuperarse. Se había pensado en que se iba a recuperar al nivel de casi 1 millón de cabezas por año, y no, en realidad en la práctica no se llegó a ese nivel. Siguiente, por favor. Bueno, la demanda interna. A ver, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el año 2006 teníamos un consumo de casi 65 kilos por habitante y por año. Eso fue disminuyendo. Si ustedes se imaginan que tenemos una cantidad de animales total en el país, pero la población sigue creciendo, o sea, somos más argentinos que comemos, eso, si uno quiere tener un renglón que diga exportaciones, hay alguien que tiene que comer menos carne. ¿Y de qué categoría? Bueno, la categoría de bovina pasó de 65 kilos a 50 kilos. Este es el consumo más bajo de los últimos 70, 80 años para la Argentina. Pero tuvimos la suerte de que el cerdo, la producción de cerdo, se hizo realmente muy eficiente. Hoy tenemos criaderos que son modelo, y fíjense que la duplicamos a la producción de cerdos, y la producción de aves casi también. Casi digo, porque no tenemos el doble, pero casi. Cuando dice consumo total, este 100 es índice 100. Quiero aclarar que no son 100 kilos, sino índice 100. Hoy estamos en índice 112. Entonces, cuando hablamos de que la Argentina en realidad tiene un consumo de carne alto, tengo entendido por los datos que manejo, que es el más alto del mundo, tenemos que pensar que en cuanto a consumo de carne vacuna o bovina, para el año 2020, estos son datos del último del anterior, del Rosgan, son datos del Rosgan que los manejan ellos. En el 2020 nosotros consumíamos 50,2 kilos por habitante y por año de carne bovina. Uruguay estaba segundo con 45, y Estados Unidos estaba tercero con 38.
O sea que en realidad no es cierto que no comemos carne, sino que sí la comemos, pero si queremos tener un 20 o un 30% de exportaciones como actualmente tenemos, y por suerte aparece China que logró aumentar los precios de esa vaca descarte, o sea que la cría resultó beneficiada, que es el eslabón siempre más débil de la cadena, tenemos la suerte de que nos aparece alguien que nos compra la vaca y nos paga algo mejor a los productores. No voy a decir que China paga fantástico, pero se lleva una categoría y la vaca está firme. Siguiente, por favor. Bien, este es el consumo de carne vacuna en el mundo. Fíjense que es lo que yo les dije antes. O sea, esto para graficarlo, para que nos ubiquemos. Estos son datos no son los últimos son los que les dije yo de la Bolsa de Comercio, estos son anteriores, pero fíjense ustedes que tanto Argentina como Uruguay como Estados Unidos están en el podio de los 3 países más carnívoros en cuanto a carne bovina del mundo, y después siguen una serie de países. O sea que no es cierto que la Argentina no come carne. Siguiente, por favor. Bien, esto fue lo que pasó con la vaca en los últimos días. Fíjense que ustedes que estamos hablando, esto está escrito como en inglés, así que 4/1 quiere decir 1 de abril. Estábamos en un valor, bueno, fue subiendo ese valor desde el año pasado, aparecen los chinos en escena, gracias a ellos casi se duplica el valor de la vaca. Imagínense que para el ganadero la vaca descarte una vez hecho el tacto era algo que no tenía en cuenta, no tenía en el radar. De golpe el productor puede destetar, hacer el tacto, me expresé mal, hacer el tacto y descartar las vacas tranquilo, y tiene un precio razonable por una vaca que era una categoría que realmente no pesaba tanto en la cría. Hoy tiene una incidencia importante. ¿Qué pasó? Bajó 10 o 20 pesos en estos días. Vamos a ver cuándo se revierte la medida, si es corto o no esa resolución por parte del gobierno. Siguiente, por favor. Bueno, para desmitificar un poco lo que se dice en los diarios, radio, televisión y cuanto medio haya dando vuelta, escuché por ahí que alguien dijo que nosotros tenemos los precios en dólares de la carne. Bueno, yo nunca vi precios en dólares de la carne, siempre cobré en pesos. Cobré cuando me pudieron pagar, porque al principio yo mandaba al Mercado Rosario y cobraba el día siguiente, ahora cobro a los 15 o 20 días. Cobro siempre en pesos, no cobro en dólares. Y si ustedes se fijan en Europa, y yo he ido a varios supermercados con un amigo, al cual fui a visitar un día y le digo, mañana espérame con un asado, cuando llego al aeropuerto me dice, Adrián, vos estás loco completo, y no te espero con un asado, te espero con unas salchichas asadas, y me explicó por qué al día siguiente, cuando fuimos al supermercado, realmente vi lo que valía la carne en la góndola en Europa. Bueno, ahí tenemos valores para comparar, o sea que esto es lo real. Esto es exacto. Siguiente, por favor. Bueno, también hay otra cosa que hay que dar de baja urgente, que es que la exportación aumenta el valor de la carne. Eso no es cierto. La exportación en realidad complementa la res. Yo no quiero ahondar mucho en esto porque tenemos a alguien que va a hablar de frigoríficos después, pero simplemente la idea es que cuanto hay más exportación, la res se vende mejor, porque las partes que nosotros no comemos se las comen otros países, con lo cual al productor se le puede dar un precio mejor para el producto que vende, que es el animal. Siguiente, por favor. Bien, esto es un gráfico de Fada que es fantástico. O sea, esto resume qué es un ganadero. A ver, yo soy un ganadero, mi papá también, mi abuelo también. Uno lo lleva en la sangre a esto de la ganadería, y uno no puede dejar de ser siempre optimista y pensar para adelante. Somos una rara raza de personas que piensan a 3 o 4 años, cosa impensable en este país porque todos pensamos a mañana, y sin embargo nosotros estamos viendo las cosas a 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque la cría, o sea, desde que uno tiene la vaquillona, la insemina o la sirve con el toro, nace el ternero va a recría, etcétera, etcétera. Eso tarda 3 a 4 años. Ahí dice 2 a 3, pero en realidad es más. Bueno, en un feedlot, que es lo que yo comenté antes, es un proceso mucho más veloz, o sea, tener el animal encerrado,
se le da una ración especial y en realidad acá también es una actividad, como dice arriba, de inversión y de riesgo, porque el filotero compra el ternero, de golpe el ternero está a un precio alto o no, y cuando él lo tiene que vender el novillo puede llegar a caer. Normalmente hay como una época en la cual todo el mundo compra los terneros y todo el mundo vende los novillos o novillitos. Entonces, bueno, hay como ciclos. Hay gente que maneja profesionalmente esto y lo maneja contracíclicamente y lo hace diferente. Bueno, también habla del frigorífico. El frigorífico en 2 a 4 días ya está la producción. Y la carnicería, bueno, acá habla de un promedio de 4 días. Yo no manejo este dato, pero, o sea, desde que le llega la carne hasta que la vende, eso es lo que normalmente dice. Ahora, hay un rubro acá que lo hubiera puesto en rojo yo, al igual que el título carne, y es el tema impuestos. O sea, si ustedes se fijan en el bife, al costadito, esto es de Fada, la gente de Córdoba, son macanudos, me pasaron este gráfico. ¿Cómo se compone el precio de la carne? Bueno, el 30% corresponde a la cría, actividad que realmente tiene una muy baja rentabilidad. Esa rentabilidad, para que ustedes tengan idea, va del 1 al 2,5%. Cuando hablo de 1, hablo menos 1. O sea, del menos 1 al más 2%. Esa es la rentabilidad de una actividad. Yo creo que más de uno, antes de empezar a hacer cría, diría, decime cuál es la rentabilidad y no sé si se mete en este negocio. Bueno, el feedlot se lleva un 27%, son números promedios que maneja Fada, que manejan muy buenos valores. Después la carnicería tiene un 9%, y la cuestión de los impuestos se está llevando un 28%. Tengo un ruido de fondo, Gaspar. Sí, hay alguien que está haciendo ruido. Bien, perdón, porque a lo mejor no se entiende. Bueno, esto de los impuestos, a ver, yo no soy contador, soy ingeniero agrónomo, pero digamos, el impuesto, como dice ahí, es riesgo cero. O sea, para bajar el precio de la carne, y así como digo la carne, digo la leche, digo el pan, digo la harina, o digo lo que sea, es muy sencillo. A ver, ¿cuáles son para un país que está con casi 50% de gente por debajo de la línea de pobreza, la medida más rápida que de un día para el otro lograría para 10 o 15 productos de la canasta básica bajar el precio? ¿Cuánto? Entre un 30 y un 40%. Y si yo miro el gráfico, ni lo dudo, me parece. Sí. Siguiente, por favor. Vamos cerrando, Adrián. Sí, creo que me quedan poquitas. A ver, ahí está. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con esto. A ver, esta es una comparación que se hizo entre los dos censos, el 2002 y el 2008, del 18, perdón, que fue el último. Cuando se va un productor ganadero, difícilmente vuelve. Esto está demostrado con números, y ahí están los números, para el que quiera están disponibles. Siguiente. Hablaba alguna vez con un ganadero que destruir aguadas, levantar corrales, levantar mangas es muy sencillo. Después volver a poner corrales, construir aguadas, eso es muy costoso y es por eso los números que estamos viendo y que nos mostrás. Mira, Gaspar, yo te tengo que hacer un comentario. Donde hay una vaca siempre hay gente, porque a la vaca hay que cuidarla todos los días. Cuando el ganadero se cansó, dice, me cansé, alquilo el campo, y acá esto es una encuesta que se hizo para casi 400 empresas agropecuarias. Les voy a decir qué va a hacer el ganadero, o sea, qué cambio de estrategia va a adoptar. Primero, hace más ganadería a pasto, por eso es que hay más novillos que se engordan a pasto y el ciclo es más largo. ¿Está? O sea, esa es la primera medida que tomó el ganadero, por eso hoy no hay novillos, va a llevar un tiempo más largo. El feedlot, como está caro el grano, se pasa a pasto, bajan el costo. Segundo, el ganadero dice, me dedico a la agricultura, se acabó, alquilo el campo, lo produzco yo, pero en agricultura, se cansó. Reduce la inversión. Esto es malo para todos, porque no van a comprar alambre, no van a comprar poste, no van a traer tanto al veterinario, no va a haber tantos fletes de camión, el ferretero vende menos, todo el mundo pierde. Bueno, otra cuestión es bajar los costos, que es lo que comenté recién. Y bueno, reducir el volumen de negocio, quiere decir, si tenía tantas vacas, y bueno, liquido tantas. Y dar planteles. Bueno, digamos que como para conclusión, yo creo que en todo esto que se está planteando hay muchos perdedores, y entre los muchos me refiero al productor y al consumidor, y muy pocos ganadores, realmente muy pocos ganadores.
Yo creo que es una decisión que hoy ya no hablo de económica, porque el gobierno conoce los números, sabe lo que pasó en el 2006 y 2008. Hoy ya es una decisión política. Le dejo eso a Segre, que le va a encantar que le tire la pelota al área para que él haga el gol. Bueno, y con respecto a la intervención de los mercados, esto genera un grado mayor de informalidad y obviamente una concentración mayor, cosa que no es buena para nadie. Así que bueno, hay protestas de todo tipo. La CAA, esa sigla hermosa, que integran casi 40 entidades y organizaciones, ya emitió opinión, o sea, están en desacuerdo con esta medida. Y lo único que se puede pedir es mayor comunicación entre todos los circuitos de la cadena, o sea, todos los actores de esta cadena, desde el productor hasta el carnicero, para que todos tiremos del mismo carro de la misma forma, porque de nada sirve que se bajen los impuestos a uno y se le suban al otro, como he leído por ahí algún comunicado de alguna cámara. Bueno, nada más. Adrián, Gracias y quedo abierto a preguntas cuando corresponden. gracias por tu exposición, Adrián, y siguiendo con esto, recién lo mencionabas, el Consejo Agroindustrial Argentino, que tuvo una reunión con el gobierno nacional, se comprometieron a abrir una mesa de diálogo, todavía no hubo convocatoria a los actores, la mesa de enlace también pidió una reunión con el gobierno nacional, no hubo novedades, y la angustia de la cadena continúa. Ahora vamos a darle paso a Luis María Medina, que es director de desarrollo de negocios en Black Bamboo Enterprises, sociedad anónima, más de 30 años de experiencia en la industria de la carne, plantas de primer nivel, amplio conocimiento de todos los aspectos de la industria, en los últimos años organizando y participando en la dirección de esta empresa. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Para darle una continuidad a la exposición de Adrián. Buenas tardes, Gaspar. Buenas tardes a todos los concurrentes. Les agradezco, bueno, la convocatoria. La verdad que me sumé hace muy poquito a la convocatoria esta por pedido de Víctor y, bueno, muy honrado por tenerme en la consulta. La verdad que hay mucha información que con más tiempo la podría haber pasado. Hay mucha ya ya la ha pasado mi compañero, pero bueno, venimos teniendo problemas, ¿no? Yo, como decía Gaspar hace unos instantes, tengo más de 30 años en la industria. Lamentablemente he vivido varias crisis como esta. He vivido la crisis de Lactosa, he vivido la crisis anterior de las medidas estas cíclicas y he tenido incluso la desagradable tarea de cerrar una planta en la anterior gestión. Yo estaba como gerente de planta en una planta en Córdoba, la famosa Estancia del Sur, y pertenecía en ese momento al grupo Marfrig, que teníamos 9 plantas en funcionamiento y que llegó a tener una sola planta en Argentina en funcionamiento, de las 9, con un proceso de desinversión y de salida del país muy fuerte. Lamentablemente esto se vuelve a repetir, las consecuencias son sabidas, fundamentalmente en la expectativa justamente de los productores, que empiezan a evaluar otro tipo de actividad y a no arriesgar tanto, como comentaban, realmente la cría de animales es una apuesta. Así que, pero yo les voy a comentar un poco de lo que es industrias adentro, ¿no? Las plantas frigoríficas de exportación son unas plantas que tienen mano de obra muy intensiva. Normalmente las plantas están teniendo cientos de empleados, no hay planta que baje de los 400, 500. Nosotros en este momento tenemos 600 empleados directos y más de 120 indirectos. Somos la empresa que más mano de obra toma en el sur de Santa Fe, en el departamento General López. Tenemos
una planta que ya tiene 60 años, que ha tenido muchos dueños. Primero fue de capitales argentinos, luego fue de un grupo de productores, lo tomó luego un grupo inglés, luego la compró Marfrig y en este momento somos de un grupo inversionista chino. O sea que de China tenemos bastante conocimiento de primera mano. Nosotros llevamos esta planta en los últimos años a su máxima capacidad. Estamos faenando más de 14.000 animales por mes. Fundamentalmente, nuestros negocios son 3. China, Israel, estamos especializados en Israel, y Cuota Hilton para Europa. Ahora, hace muy poquitos meses, habilitamos también la planta para Estados Unidos, así que realmente tenemos una planta que está con todos los mercados que tiene Argentina abiertos y con posibilidades realmente de hacer mucho trabajo. Como les decía, las empresas estas toman mano de obra muy intensiva y fundamentalmente yo defiendo mucho porque hay un gran trabajo social que hacen estas empresas. Toman empleados de un segmento social que normalmente les cuesta conseguir trabajo formal. Nosotros tenemos mucha gente en la cual no tienen estudios completos, se les da un oficio, la planta nuestra de hecho tiene una escuelita de oficio, ya llevamos más de 6 temporadas en las cuales se toman gente en contacto en un convenio con las diferentes comunas que tenemos alrededor, y se los va capacitando y se les da un certificado de capacitación en buenas prácticas de manufactura, en leyes laborales, porque también participa el sindicato, en trabajos específicos de lo que es el trabajo en el frigorífico. Y realmente se les da un trabajo que a la gente le permite una subsistencia muy digna. De hecho, las paritarias de los últimos años de la industria de la carne fueron de las mejores que hubo, empujado justamente por la bonanza que tuvimos en los últimos años. Y realmente era muy bueno ver cómo crecía y cuáles son las expectativas realmente internacionales para la carne argentina. China, como decían muy bien recién, China compra una vaca que es una vaca en general de rechazo de cría y rechazo de tambo. Fundamentalmente los chinos, y esto lo sé de primera mano, bueno, también estuve en China y trabajo con gente china, fundamentalmente los chinos tienen varias cuestiones por las cuales prefieren esa vaca. Primero porque no les gusta la grasa. Tienen aversión a la carne que tenga grasa. Ellos quieren carne magra. Y la vaca esta es especial para eso, justamente. A veces nosotros, la vaca que está definida bien para el cliente chino es la vaca tipificada D. Bueno, hay muchos criadores y mucha gente de los que nos está escuchando tendrá una idea. Es una vaca que está más o menos encarnada, no llega a ser carnicera, está a punto de ser manufactura o conserva, pero es una vaca que tiene buen músculo, pero que tiene un color, el músculo tiene un color más vale oscuro y tiene muy poca cantidad de grasa. Es muy buena para este tipo de producción. Los chinos suelen llevar lo que se le llama la vaca 23 cortes. ¿Por qué es así? Porque todos los músculos se separan anatómicamente y se envasan individualmente. ¿Por qué? Porque los chinos usan todo esto para reprocesar nuevamente y cada uno de los músculos lo usa en especial para un tipo de producto. Fundamentalmente, si ustedes van a China, van a ver que todavía, o sea, y es algo muy arraigado de ellos, comen con palitos. Por lo tanto, es imposible comer carne en trozos como nosotros comemos. O sea, el palito impide automáticamente que vos puedas comer un trozo de carne.
Así que la carne, como decían, está muy fileteada, muy finita. Hacen unos productos que son prensados y que parecen como si fueran jamón crudo, pero en realidad es carne magra, prensada, sin sal, sin nada, que te la fetean muy finita, como nosotros feteamos el jamón crudo, y te las sirven en unas bandejas crudas, las cuales vos las tomás con los palitos y las metés en un caldo que te sirven, un caldo caliente, y en ese caldo las cocinás y las consumís. Esto es lo habitual del consumo de China. Bueno, esta vaca, como recién expresaban, realmente China le vino a dar un valor. Antiguamente, la industria frigorífica en Argentina era muy productora de carnes de conserva, conservas enlatadas y carnes congeladas cocidas. Estos dos destinos de las carnes fundamentalmente eran para Europa y para Estados Unidos, tomaban este tipo de vaca. Este tipo de vaca era usada para este tipo de producto, la conserva y la carne cocida, congelada. Estos dos productos desaparecieron hace una década, casi 2 décadas atrás, fueron desapareciendo del mercado internacional. No hubo más demanda de eso. Nosotros llegábamos a exportar más de 300.000 toneladas y llegamos a exportar en un año solamente 3 contenedores el año pasado. La famosa latita de Swift, Luis. La famosa latita de Swift, pero había, bueno, el corned beef, y en carne cocida había muchísimos productos, muchos productos que se hacían, que eran base para productos que se reprocesaban en otros países, ¿no? Y cuando desapareció estos productos, la vaca realmente no tuvo valor. ¿Cuál era el consumo que se podía llegar a hacer? Y lo que se podía llegar a tomar en fiambres, en algún tipo de elaborado de consumo interno, pero que realmente, para la cantidad de vacas que tenemos nosotros, el consumo interno era muy bajo. Así que la vaca esa llegó a no tener precio. Siempre hablaba con productores, decía, la vaca cuesta menos que un par de zapatos. Y era real. Bueno, cuando entró China en juego, la verdad que la vaca tomó una dimensión muy importante. Y a finales del 2019, la vaca llegó a tener prácticamente el mismo valor, en algunas semanas, prácticamente el mismo valor que el novillo. Fue después de la Cial y la Anuga que hubo en 2019, que los precios de China volaban, llegaban a ser una locura. Luego de esa locura, el Estado chino intervino en el mercado de carnes, desfinanciando un poco a los exportadores de carne de China, y se empezaron a morigerar los precios. Bueno, luego vino el COVID y uno ya sabe todo lo que influyó negativamente en el mercado, ¿no? Empezamos en una montaña rusa de precios, ¿no? Tanto China como Europa. Europa llegó a tener un valor del RAL ridículo, abajo de lo que era un corte de 23 cortes China. Y bueno, con el tiempo fueron modificando. Nosotros, ¿qué hacemos? Israel fue el único mercado que más o menos mantuvo sus valores y que es uno de los mercados más estables para Argentina en valores y con una demanda creciente. Nosotros como país, hemos ocupado el espacio de algunos de los exportadores que exportaban a Israel, como Polonia. Polonia era un gran exportador de carne de Israel y dejó de serlo. Y nosotros, como país, hemos aumentado mucho nuestra participación. Es muy valorada la carne argentina en Israel, fundamentalmente. Hoy, los precios, casi post pandemia en el mundo, porque el mundo está empezando lentamente a dejar atrás la pandemia, los precios empezaban a estabilizar.
China empezaba a levantar un poquito los precios, un poco estaban en 4.300, $4.500 la vaca, la tonelada. Europa empezó a levantar muy bien. En este momento Europa el RAL lo tiene, el RAL Hilton realmente está teniendo precios muy, muy importantes. Y Luis, Israel este corte de las exportaciones, este corte que hizo el gobierno nacional de las exportaciones, ¿afectó también cuota Hilton 481? No, no lo afectó. Lo que pasa es que estamos en el límite ya del tiempo de la cuota Hilton, ¿no es cierto? O sea, estamos terminando con la temporada de cuota Hilton y ahora hay que esperar un nuevo reparto de cuota Hilton, ¿no? Que puede ser que se empiecen a dar adelantos, pero lo cierto es que estamos en las últimas toneladas. Nosotros, particularmente nuestra empresa, ya lo tiene prácticamente cubierto a su cuota. Nos faltaban 5 o 6 contenedores para cargar. Y hoy estamos trabajando con los permisos fundamentalmente de Israel enfriado que habíamos presentado antes del 20 de mayo, que fue cuando se tomó la resolución. Si esto no prospera, no se levanta y realmente no hay una señal fuerte del gobierno con respecto a las exportaciones de la carne, el daño va a ser muy grande, ¿no? No hay planta frigorífica de exportación que pueda reconvertirse a consumo interno. Son plantas con mucha mano de obra, muy especializadas, con un trabajo muy, muy particular, y fundamentalmente el mercado interno está provisto. No es que hay una demanda insatisfecha en el mercado interno. Y el mercado interno todavía está con una idiosincrasia muy diferente de la que tienen o la que pueden preparar los productos de las plantas como estas. Estas plantas están especializadas en presentar todo en trozos anatómicos, en cajas, envasado al vacío o congelado, y nada de lo que pueda absorber el consumo va a tomar lo de exportación, ¿no? Nuestra planta tiene un 70% de facturación de exportación y un 30% de consumo interno. Prácticamente todas las plantas de exportación tienen ese mismo formato de comercialización. Como decían recién, parte del producto que se genera directamente para consumo interno. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestros costillares, de los novillos que faenamos, van a consumo interno. Eso te iba a preguntar, Luis, los cortes que quedan para el consumo interno. Eso te iba a Y preguntar. nosotros, todo el rechazo de Israel, que el rechazo de Israel, a ver, no es una cuestión de calidad, sino es una cuestión religiosa. El rechazo de Israel, los costillares y mucha parte de la rueda que se genera, o sea, de los cortes del trasero, se ofrecen a consumo interno. Porque de todos modos el argentino paga muy bien ese precio, esos cortes, y hay una demanda que hoy es tomada fundamentalmente por supermercados y por cadenas distribuidoras. El carnicero todavía no toma de los frigoríficos de exportación este tipo de producto, pero sí hay un vuelco muy grande, fundamentalmente, de cortes populares, y me refiero a populares a los que más consume el argentino, ¿no? Que es parte del cuarto delantero, alguna parte de la rueda, como cortes como nalga, cuadrada, bola de lomo, y fundamentalmente el costillar, ¿no? La costilla, el matambre y el vacío, el precio que hoy y el precio que paga el mercado interno realmente es conveniente para la integración del negocio. Claro, Todas la las integración de la que hablaba Adrián. Exactamente, sí, sí. Adrián realmente expuso muy bien con sus cuadros y sus gráficos la situación, y no hago mucho más que complementar lo que él estaba diciendo, por supuesto.
Y como decía, soy un gran defensor de la industria, primero por la mano de obra intensiva que toma, y segundo, realmente por el riesgo que tienen los empresarios al tomar tanta mano de obra, ¿no? Todo el mundo en Argentina, cuando va a emprender un negocio, fundamentalmente lo que más evalúa es justamente la mano de obra que va a tener que tomar y cuál va a ser el compromiso económico al tomar tanta gente. Nosotros somos tomadores intensivos de mano de obra y tener hoy 600 empleados a cargo en Argentina realmente es una apuesta muy grande. Siempre Esta medida que tomó discutimos. el gobierno, Luis, esta medida que tomó el gobierno hizo que tuvieran que afectar parte de esta planta. Bueno, a ver, no, nosotros teníamos 600 empleados, tenemos 600 empleados directos y un poquito más de 120 indirectos, que son cuadrillas que tomamos para reforzar la producción de la planta. Hoy todas esas cuadrillas están suspendidas. Y ni que hablar de la cantidad de movimiento alrededor, ¿no? Que generan este tipo de emprendimientos con transportes, packaging y un montón de cosas que realmente es un efecto multiplicador muy, muy grande. Nosotros hoy hemos disminuido, nosotros estábamos en unos 700 animales por día, hoy estamos en 500, o sea que estamos reduciendo poco más del 20% de nuestra faena. Eso hace que todos nuestros excedentes con cuadrillas los hayamos levantado, pero realmente si esta medida se continúa y sigue en este formato, la continuidad de la planta va a ser, está en riesgo, por supuesto. Y a propósito de este tema, Luis, ¿tienen alguna novedad como empresarios? ¿Les llegaron alguna versión? ¿Les llegó alguna versión? ¿Han recibido algún llamado, alguna convocatoria? ¿Tienen alguna certeza de cómo puede continuar esto? La empresa esta pertenece al consorcio de empresas, al ABC. Estuvimos en reuniones con el gobierno, no se ha llegado a ningún acuerdo todavía, está todo en stand-by y por algunos rumores incluso se ha escuchado de que se podría prolongar la medida. Con lo cual, la verdad que estamos todos muy, muy, muy preocupados. Bien. ¿Entienden en esa mesa a la que asiste el consorcio ABC, los funcionarios que asisten de parte del gobierno, entienden el negocio? ¿Alguno entiende el negocio o tienen a alguien que le explique cómo funciona este negocio y que cerrar la exportación no es solución para lo que ellos buscan, que es carne a precios acomodados en la góndola? Bueno, siempre participa Culfas, yo creo que sí, que lo entienden. Creo que, como recién decía Adrián, es una medida política y que va muy dirigida a sus votantes, que no importa fundamentalmente el resultado de la medida, sino la idea que queda en sus votantes. Y porque realmente lo que pueda llegar a hacer la industria exportadora para bajar los precios, que lo hace en general, incluso durante los últimos meses estuvo colaborando con un sistema de entrega de carne a precios reducidos, la verdad que no es significativo y no va a generar una baja de precio. Es más, o sea, como plantearon bien recién, la baja de expectativas va a hacer que haya menor oferta y vamos a tener conflicto con la primera ley económica de la oferta y la demanda, ¿no? Cuanto menos oferta hay y la demanda sigue siendo sostenida, vamos a tener elevación de precios. La única alternativa Es lo que se vio estas últimas semanas con exportaciones cerradas y todo, el precio aumentó. Y es así, sin duda, por supuesto. No hay demasiadas alternativas, no hay
no hay tampoco ninguna magia, ni es un análisis demasiado elaborado para hacer. La exportación sigue siendo, no llega al 30% de la faena total de Argentina, y es muy difícil que eso genere una baja en el precio cuando además no estamos en la categoría, no estamos consumiendo la categoría que consume el argentino, ¿no? Puramente en la exportación, que el 70% de lo que se exporta, Luis, tenga como destinatario China, no nos termina condicionando un poquito como vendedores y que nos impongan el precio. Mira, yo soy muy optimista en el mercado internacional de carnes. El mundo, fundamentalmente la parte oriental, está metiendo mucha gente están metiendo mucha gente en la clase media, están mejorando significativamente su poder adquisitivo, y esto hace que la gente, lo primero que hace cuando empieza a tener mejor poder adquisitivo, lo primero que hace es querer comer mejor. Antes que vestirse, ¿eh? Antes que mejorar su casa, lo que quiere es comer mejor. Y dentro de ese consumo, la carne vacuna, la carne roja, está en el tope de las preferencias. Para un chino, comer carne vacuna es lo mismo que para nosotros comer sushi. Es un signo de estatus. Y esto se va a multiplicar, se va a multiplicar en todos los países orientales que están mejorando mucho su poder adquisitivo y su necesidad de consumo de carne. O sea que yo estoy muy positivo en este sentido. Va a haber mucha demanda sostenida de carne por mucho tiempo. Y el tema es lo que quiere hacer Argentina. Cuando hay tanta demanda, el manejo de los precios es relativo. Y realmente China hoy vino a ser un actor muy positivo, no solamente para la industria, dándole un mercado muy potente, sino también para la producción. La vaca tiene un muy buen valor. Los ganaderos se alientan a renovar sus rodeos y a tener vientres jóvenes. No aguantan una vaca que no es entorada, va a venir a faena directamente. No aguantan 1 o 2 años a ver si realmente queda preñada o no. Hay un recambio importante de vientres, y creo que las perspectivas internacionales del consumo de carne son muy buenas, muy buenas. Bien. Está en Argentina, ¿qué es lo que quiere hacer, no? Sí, alguna vez me dijo, debe hacer 15 años ya, el doctor Jorge Torelli, cuando los chinos empiecen a comer carne, agárrate. Y es lo que estamos viendo, y es lo que me comentás, Luis. Te agradezco mucho. Ahí pasaba. Te agradezco mucho la exposición. Bueno, nos quedamos contigo compartiendo el tramo final de esta charla que estamos teniendo. Le pregunto a Ricardo Di Luca, que está desde el minuto 0, si tiene alguna opinión, cómo está viendo esto, qué análisis le merece la exposición de Adrián, de Luis, como hombre integrante de esta cadena representando a la industria veterinaria, Ricardo. No, mira, Gaspar, muy claro, tanto Adrián como Luis en sus exposiciones, por el hecho de estar en la industria veterinaria y, bueno, obviamente, todo, no es que me las sepa todas, pero sí estaba en conocimiento de todo lo que se habló. Por supuesto que ratifico absolutamente todo lo expuesto por ambos disertantes, y estoy totalmente de acuerdo con que hay que tratar de doblar el tema como para volver a abrir las exportaciones, y como dice Luis, el ganadero, esa vaca que tiene realmente a punto de descartar, no insistir en preñarla de ninguna manera, sino mandarla
a China o a donde sea, pero sacarle un precio que le permita comprar una pequeña vaquillona para que el día de mañana vuelva a mejorar su rodeo, ¿no? No, Gaspar, estoy totalmente de acuerdo y consustanciado con ambos disertantes. Gracias, Ricardo. Si le parece, vamos con la recta final de esto, con Gustavo Segré, un entusiasta crónico, referente de Republicanos Unidos. Estudió Economía, Administración de Empresas, Ciencias Contables, autor de libros como Socorro quiero exportar, Fundamentos de un proyecto exportador, Brasil, coloque un pie sin meter la pata, aún estamos a tiempo. Es un empresario, es analista internacional para La Nación Más, profesor universitario en Argentina, en Brasil, ex consultor del BID en convergencia regulatoria y, por si esto fuera poco, piloto de avión. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaspar? Buenas tardes. Un saludo muy grande para todos. Gracias por la invitación a la Fundación Libertad. Un abrazo ahí para mi querido amigo Martín Melo, que lo veo ahí. No está, pero está, sabemos que está. Un abrazo para Santiago Soldati, que estuvimos hablando el otro día. Y para mí es un honor estar aquí, justamente en el día de hoy, que debí cambiar, y pido disculpas porque tuve que salir y conseguimos entrar a tiempo. Fui llamado precisamente por Eduardo Feynman en La Nación Más para explicar la aberración que había hecho el presidente Fernández en decir que los brasileños habían venido de la selva. Y esto tiene que ver con lo que iba a mencionar y que tiene que ver con este Zoom en relación al tema de lo que implica las restricciones que se imponen, en este caso a la carne, pero aplica a cualquier cosa. Y dentro de una organización cualquiera, puede ser pública o privada, hay 4 tipos de personas. El inteligente proactivo, el inteligente vagoneta, el burro proactivo y el burro vagoneta. Voy a cambiar burro, voy a poner ignorante. Y digo ignorante en el servicio no peyorativo, porque ignorante es aquel que ignora sobre determinado tema. No es una agresión a la persona. Y el gobierno de Fernández tiene un montón de ignorantes proactivos, que son los que no saben, pero hacen. Y eso es un problema muy grave, porque no hay peor cosa para una organización que el ignorante que hace. El daño que causa una persona que no conoce el tema y resuelve como si conociera el tema, puede ser de una gravedad tan importante que puede no haber retorno en corto plazo de esto. Fíjense que en un dicho, que yo no sé por qué el presidente sale a hablar de ese tipo de cosas, confundió a un escritor con la música de la letra de Lito Nebbia, mezcló todo y salió una ensalada justamente, y menos mal que fue hoy y no fue hace 2 días atrás, porque no leyó quién fue para Brasil Vicente Yáñez Pinzón, no leyó quién fue Pedro Álvarez Cabral, no tiene idea de lo que se trató el Tratado de Tordesillas, que curiosamente se firmó el 7 de junio de 1494. 2 días atrás hubiera hecho cumpleaños. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¡Qué barbaridad que alguien que debería ser protegido además! Porque esto tiene que ver con los asesores. Estoy seguro que alguien le dijo, mirá, decite esta frase que va a quedar bárbaro. Y hizo un lío fenomenal. En Brasil están todos muy enojados. Debería leer Cómo ganar amigos, influir en las personas, de Carnegie. Claro, porque es algo realmente difícil de entender. Estoy seguro que no lo hizo a propósito. Pero primero fue un hazmerreír en la ignorancia de la historia brasilera, y esto fue algo muy agresivo para los brasileros, porque le faltó decir que habían venido un huevo, no sé. Lo único que le faltaba para dejar las cosas más graves hubieran sido que hubiera dicho eso. Pero cuando uno se refiere a la cuestión de las restricciones impuestas a la carne, hace muy poco tiempo hice un video que trataba de explicar en una forma bastante simple que el cohibir cualquier actividad, y ahí vuelve nuevamente a aplicarse lo del ignorante proactivo, cuando uno no tiene el conocimiento para realizar determinada acción, puede generar un daño mucho más complicado que él trató de solucionar.
Y en el tema de la restricción de la carne, con la intención de generar una mayor oferta para que esto pueda, de alguna manera, bajar el precio interno, es lo más dañino que puede existir para cualquier cosa, porque no solamente no consigue eso, sino lo escuchaba con mucha atención al comienzo de la charla Adrián, le generó un problema por transitividad a los vecinos, también. Claro, para el comercio internacional es un mercado que trabaja hace 31 años. Todos los que queremos vender algún producto, y si hay exportadores en la sala, y seguramente los hay, estamos siempre a la espera de que algún proveedor internacional no pueda cumplir lo que prometió en proveerle a alguien un producto para decirle yo lo tengo. Y cuando eso ocurre, el comprador internacional, por la gratitud de haber evitado un parate en la cadena de distribución y en el stock disponible, se va a sentir en la obligación de continuar comprándonos a aquellos que lo salvamos o continuar comprando a aquellos que lo salvaron cuando nosotros, por una burrice del gobierno, no pudimos entregar. Y por otro lado, cuando uno presupone el sector privado, mira, yo estoy calculando que voy a producir 100 unidades, de las cuales 50 voy a exportar y 50 no, no voy a seguir produciendo 100 cuando me cortaron de un saque 50 que le vendía al comercio exterior. Entonces, automáticamente lo que hacemos es, si vemos que hay una sirena adelante, y puede ser una ambulancia, detengo la velocidad. Voy a producir menos por las dudas. Voy a generar que gente que hoy está trabajando sea suspendida o sea echada si esto continúa en el tiempo. Voy a perder la oportunidad de comprar más insumos, con lo cual voy a perder descuentos eventuales por cantidad comprada. Voy a tener que distribuir mis costos fijos en una cantidad menor de unidades, con lo cual el costo unitario va a aumentar. Y eso genera un daño donde dentro de 30 días, que seguramente no serán 30 y no tenemos idea, pero no importa, si fueran 30 nada más, igual el daño está hecho. Es como si yo les voy a agarrar así. El gobierno hace lo siguiente: tomo un papel, lo amaso todo, y después que lo amasé todo, me doy cuenta, uy, no tenía que amasar, o lo rompo, y lo vuelvo a abrir así. Nunca va a estar igual, jamás va a estar igual, liso, nunca, ya está. El daño ya fue realizado. Y eso es motivo de colocar militantes en lugares estratégicos donde debería haber gente capaz. Porque cualquiera de ustedes, o yo, primero no hubiéramos hecho esa barbaridad. Y si alguien nos hubiera sugerido hacer esa barbaridad, hubiéramos trazado escenarios, hubiéramos consultado con especialistas, hubiéramos evaluado consecuencias, y recién ahí hubiéramos tomado una determinación. Pero no, el gobierno, y esto no lo digo por una cuestión ideológica, lo digo estrictamente por una cuestión de incompetencia, al margen de la ideología, genera una cantidad de daños que en ese caso en particular solo me resta imaginar que eso sí fue a propósito, que esa restricción a la comercialización exterior de la carne por 30 días solo tiene como motivo dañar a un sector que no le es amigable al gobierno, que es el dueño de todas las culpas que el gobierno tiene, y que además genera que una submisión total por parte del privado en relación al público. Yo estuve en la ciudad de Santa Fe ayer, y el lunes y martes, y cuando llego a la ciudad de Santa Fe me detiene un puesto caminero y me pregunta si tenía la habilitación para circular, se la muestro, y me pregunta el motivo por el cual yo iba a Santa Fe. Le dije, no debo decírtelo, no tengo por qué decírtelo, porque a mí me ampara el derecho constitucional de ir y venir, y acepto, en contra a mis principios y mi voluntad, que el gobierno me tenga que decir si puedo o no puedo circular. Pero el por qué yo voy no es un tema tuyo. Decime cómo querés que arreglemos esto. Si vos querés, no sé, voy a la comisaría con vos, me vas a hacer una denuncia, pero yo no te voy a decir por qué voy. Y esa es la situación que el gobierno indirectamente o directamente está generando. Nos estamos acostumbrando a los controles del gobierno, de cualquier índole, siendo que en la intervención del Estado en la mayoría de las actividades nunca da un resultado bueno. Es como más o menos
un médico que viene un paciente, le toma la sintomatología, le da un remedio y el paciente se le muere. Y dentro de 3 años viene un paciente, otro, con la misma sintomatología, y aún sabiendo que el paciente anterior se le murió, le vuelve a dar el mismo remedio. Es decir, no es entendible por qué alguien puede querer hacer lo mismo cuando ya sabe que salió mal. Y aquí creo que aplican varias opciones, para no hablar de lo malo. Siempre trato de decir que para salir de un problema no basta la catarsis, sino la propuesta. Y acá en la propuesta yo creo que deberían pensar las asociaciones vinculadas al agronegocio, a la ganadería, a la industria, buscar cambios estructurales en situaciones, por ejemplo, donde, y esto es una visión personal, pero me parece oportuna comentarla y compartirla, fuera los ministros, para mí el gobierno no debería colocar secretarios, directores, subsecretarios. Eso debería ser por concurso, al margen de la ideología. Porque sabiendo que Adrián pueda prestar un concurso en función de su experiencia y ser el día de mañana secretario de agronegocios de la nación, estará ahí porque sabe del tema y no porque es amigo de alguien o no conoce a alguien. Y si cambia la ideología y Adrián entró por concurso, no hay ningún motivo para que Adrián deba irse, porque está ahí porque sabe. Y esto aplica a cualquier cosa. Y si conseguimos tener los mejores en lugares estratégicos, técnicamente estratégicos, vamos a conseguir que el país se desarrolle y no tener que cambiar los personajes por personajes que la primera pregunta que le hacen es: ¿sos militante? Sí, entonces vení. Pero no sé el tema, no importa, aprende. Ocurre lo mismo en la situación de Cancillería y de las relaciones internacionales. Claramente, por una cuestión ideológica, el gobierno ha hecho un pase a la izquierda violento. Les recomiendo que estudien, como una sugerencia, las resoluciones de la reunión del Foro de San Pablo del 29 de mayo, estamos hablando de pocos días atrás, que valoriza la situación de Argentina en relación a lo que es su giro a la izquierda, y reivindica a Venezuela y a Nicaragua, entre otras cosas. Cuando uno está en el comercio de cualquier cosa, hay 2 personajes con los cuales nunca nos podemos pelear: el que nos compra y el que nos financia. O sea, puedo pelearme con cualquiera, pero nunca me puedo pelear con el que nos compra o con el que nos financia. Argentina se pelea con el que compra y con el que financia. Y eso es un problema, porque la única explicación a la cual uno le puede encontrar a esa respuesta es Full Power plus Ninja Proyecto Stalin, amparado en 2 pilares: la falta de educación como generadora de pobreza y la pobreza como generadora de dependencia por parte de los privados del Estado. Si yo tengo gente ignorante, voy a conseguir que esa gente ignorante no pueda desarrollarse económicamente, con lo cual pasará a ser pobre. Y siendo pobre, dependerá del Estado. Y si depende de mí como Estado, entonces yo le puedo cambiar planes sociales por votos, o vacunas por votos, o lo que sea. Y la explicación a todo esto es bastante simple. No hay ninguna encuesta a nivel mundial que muestre que personas educadas votan gobiernos populistas. No hay. Si alguien la tiene, me gustaría conocerla. Y cuando alguien que no tiene educación no consigue desarrollarse y pasa a una parte más pobre en la pirámide económica y social, y pasa a depender del Estado, se genera un problema del cual sí el riesgo de no tener punto de retorno es gravísimo, que es la falta de alimentos con proteína en los bebés y en los chiquitos genera una limitancia al desarrollo cognitivo que impide que ese niño el día de mañana pueda tener una educación coherente con lo que el mercado necesita, y va a depender siempre del Estado. Y sus descendientes estarán igual. Por eso creo que esto debe utilizarse como un ejemplo de lo que no hay que hacer, un ejemplo de la búsqueda del punto de inflexión, que en la matemática diferencial es el punto exacto donde la curva cambia de sentido.
y donde debería sacudirnos a los empresarios, a los ciudadanos en sí, a decir, esto cada vez está peor, y tenemos que hacer algo para que pare de estar peor. El punto de inflexión se aplica a la política, a la economía, a lo social, a la pobreza, a la educación, a todo. Porque si no encontramos el punto de inflexión, es como el abismo en el mar del que se desconoce dónde termina. Y cuando tomamos ejemplos que no pretenden ser catastróficos, como Venezuela, debemos recordar que en algún momento estuvieron como nosotros hoy, y pensaron que no iba a poder ser peor. Y la realidad les dio un palazo en la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Y la respuesta es bastante simple. Y lo digo sin ningún biais ideológico, porque no estoy aquí para hablar de política. Pero eso es elecciones. Cuando el gobierno recibe un palo en una elección, cualquier gobierno, eso lo hace reflexionar respecto de a dónde está yendo y si es el camino correcto. Y no hay ninguna manera de interpretar que el camino por el cual Argentina está yendo es un camino correcto, desde ningún punto de vista. Desafío a cualquier persona que simpatice con este gobierno a que me dé un único indicador que yo pueda decir públicamente qué bueno lo que hizo este gobierno, que en este punto hizo las cosas correctamente. Y de nuevo, no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el resultado. En el sector privado hay una frase que les enseño a mis alumnos en la universidad, en el curso de administración, que es: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si yo no tengo parámetros de comparación, no consigo identificar cómo puedo estar mejor si estoy mal, o cómo puedo dejar de estar peor si estoy muy mal. Y para eso necesito números, datos, indicadores. No hay ningún indicador de Argentina que haya cambiado el sentido de la curva. Ninguno, al contrario. Y ahí creo que ese sí es un tema a propósito, porque es la única manera de personajes de la política perpetuarse en el poder, y no es casual. Listas sábanas, donde no es el elector el que vota por una boleta única de papel o un voto uninominal a quien quiere que lo represente en el Estado. Es 3 o 4 la dirigencia política, este va a ir, este va a ir, este va a ir, y después aparece una señorita como Ofelia Fernández, cuyo único mérito fue ocupar un colegio público, a decir: a mí me votó la gente. No, querida, no había cómo no votarte, porque estabas en una lista. Y en la lista entran los que están primeros, no entran los que son mejores. Entonces me parece un momento oportuno para mezclar y dar de nuevo, en todos los sentidos. Y a través de las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio, las fundaciones como la Fundación Libertad, trabajar todos juntos, porque si uno está en un barco y remamos para un lado solo, vamos a dar la vuelta y vamos a estar en el mismo lugar. Y me permito concluir utilizando un aprendizaje que tengo desde la aviación. Mi hobby es la aviación. Y me interesé por la aviación porque, por una cuestión de trabajo, me la pasaba arriba de un avión y me causaba mucha curiosidad entender cómo un bicho tan pesado como ese podía volar. Y era una cuestión estrictamente de física: peso, potencia y viento, meteorología. Pero además de las cuestiones de seguridad y de perder la preocupación cuando había turbulencia, porque los aviones se hicieron para volar y no para caerse, aprendí 4 cosas que las aplico en mi actividad privada con excelentes resultados, y las comparto ahora con ustedes. Las 4 respuestas más importantes de un piloto tienen que ver claramente con la seguridad, donde no despegamos si sabemos que la meteorología será mala. Evitamos la tormenta, en definitiva. Evito el problema. Pero si estoy dentro del problema, tengo que tener la habilidad y el conocimiento para poder salir de la tormenta. ¿Y cómo genero esa situación? Respondiendo 4 preguntas. La primera es: ¿quién soy? La segunda es: ¿dónde estoy? La tercera es: ¿a dónde voy? Y la cuarta es: ¿cómo voy a llegar? En la aviación es el prefijo del avión: Papa Tango, India, November Tango, que es el avión que yo vuelo en Brasil. Estoy en el patio taxiado en el aeropuerto de Jundiaí, quiero ir a la ciudad de Guarujá, y el plan de vuelo me hace ir por determinado lugar. Y ya hay avenidas, como hay en la calle, hay avenidas también en los cielos. Y debo respetar altitudes, y debo considerar los vientos, y debo considerar
otros aviones que puedan estar ahí. Hay comunicaciones con torres de controles, puntos de control y comunicación con las diversas aeronaves que pueden estar por ahí. Y para los empresarios es exactamente igual, y para el país también, que es dónde estoy, quién soy primero, quién soy. Bueno, soy un argentino que me dedico al sector agrícola o al sector de exportación o a las relaciones internacionales o a lo que sea. ¿Dónde estoy? Ese quiere decir dónde estoy parado, cuáles son mis ventajas competitivas, cuáles son mis carencias y qué es lo que tengo que aprimorar, qué es lo que tengo que mejorar para ser mejor, siempre en relación a un tercero, en la cuestión relativa, y ahí incluye otra situación, que debo ser mejor, diferente y productivo en relación al otro. ¿A dónde quiero ir como país y como empresario? En el comercio internacional igual. Y la respuesta más complicada y la más elaborada es el plan de vuelo. Que aquellos que volamos en la manera artesanal del vuelo, no en una compañía aérea, sino que nosotros somos realmente el piloto del avión, realizamos personalmente el plan de vuelo, que es desde donde estoy a donde quiero ir, cómo voy a llegar. Si nosotros conseguimos como empresarios y como argentinos responder quiénes somos, dónde estamos, eso lo sabemos, a dónde queremos ir y cada uno puede elegir a dónde quiere ir, en el resultado empresarial, privado, público, de gobierno, de país, y consigo ayudar a realizar el plan de vuelo como empresario, como dirigente de una organización empresarial, como un dirigente de una fundación, como un político o como un representante de la sociedad, es seguro que vamos a llegar a ese lugar. Si a diferencia de responder las 4 preguntas, me subo al avión como pasajero, voy a depender que un piloto que hizo un plan de vuelo y que no soy yo, me lleve a donde él quiere. Y eso es lo que no debemos permitir, porque ahí aparece el ignorante proactivo que puede tirar el avión por abajo. Gracias por la atención. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por tu exposición, por tus claros conceptos. Y si les parece, abrimos el panel a algunas preguntas. Ana. Sí. Si te parece, abrimos, si hay algunas preguntas para los 3 expositores que tenemos hoy. Abrimos, Sí. abrimos el panel, ¿no? No sé quién quiere preguntar. Hay una pregunta de Verónica Pifaretti que me parece que es de Uruguay. Y dice, esto en realidad es, me parece, más para Adrián o para Luis. ¿China no es capaz de comenzar a producir su carne vacuna? Existen pruebas que están realizando con cría de vacas desde... ¿Adrián? Se ha cortado. Desmuteate, No sé si llegaste a está escuchar, muteado. Adrián. Sí. No, por eso. Ahora estoy perfecto. A ver, la respuesta es simple. Yo estuve leyendo también artículos que dicen que China va a hacer una revolución con respecto a la producción de cerdo y va a aumentar la producción exponencialmente. A ver, con el tema de vacas, esto es biología. 2 más 2 no es 4, puede ser 5 o 3. Entonces, que China va a intentar aumentar la producción y va a tratar de autoabastecerse puede ser una intención. Yo no creo que sea rápido ni fácil. A lo mejor los chinos lo pueden intentar en un plan a largo plazo, ¿no es cierto? Cuando yo estuve en China, los chinos decían, estuve en el 2004, aclaro, o sea, hace bastante tiempo, y en ese momento empezaban a comprar soja. Nosotros estábamos en una reunión, decían, vamos a abrir un puerto nosotros en las cercanías de Rosario. Nos miramos, dijimos, los chinos están locos. Bueno, a los 2 años el puerto estaba en marcha. Hoy es COFCO, 20% de las exportaciones de grano salen de ahí. Así que los chinos se planifican con tiempo, ¿está? Con respecto a la carne, a lo mejor se pueden planificar con tiempo, pero yo dije en mi exposición que hay 40 millones de personas, campesinos en China, que suben a clase media o van a vivir a las ciudades por año. Imagínense que son 1.500 millones de chinos y todos quieren comer carne. Comen carne fileteada, como bien dijo la persona que me siguió en la exposición, que obviamente que tiene muy en claro los conceptos frigoríficos.
Así que yo veo que puede llegar a ser a muy largo plazo y nunca van a llegar. Los chinos saben bien ustedes que se habían quedado cortos, tenían un hijo por pareja, ahora, después permitieron 2, ahora han permitido 3. Todo eso, a ver, tiene que ver con algo. Déjame que quería darle una perlita, porque esto, estamos en Santa Fe y permítanme que lo haga, no soy soy productor, pero tengo datos del 2008 que conseguí del Plan Estratégico Ganadero de Santa Fe. En Santa Fe en ese momento había 35 frigoríficos con 10.000 trabajadores, 100 matarifes y faenadores con 2.000 personas que trabajaban en esa actividad, 25 casas consignatarias con 1.500 personas trabajando en 75 ferias y 500 camiones jaulas que implican 1.000 personas trabajando. Todo esto es trabajo para Santa Fe. Alguien se lo tendría que comentar al gobernador, que fue el primero que emitió un tuit muy acertado defendiendo a la industria ganadera provincial. Después le siguió Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Creo que algunos otros gobernadores también. Pero quería dar estos datos para que magnifiquemos lo que es la actividad ganadera en la provincia de Santa Fe, nada más que en Santa Fe. Sin duda. Luis, quizás podrías aportar algo de esta pregunta que hacía Verónica de si China no es capaz de producir su propia carne vacuna, justamente integrando una firma de capitales asiáticos. Coincido totalmente con lo que dice Adrián. Los chinos en realidad están muy diversificados y no es su principal actividad la generación de vacunos. Y en realidad incluso ya están teniendo serios problemas para aprovisionarse de proteína animal. Han tenido muchos problemas en los últimos años con los cerdos, con la peste porcina africana. Y en realidad, además hay otra cosa, yo estuve hace poco en China, los chinos tienen un muy mal concepto de la comida, de la proteína animal que se produce en China, y prefieren la proteína animal del exterior. Así que realmente creo que allí hay una oportunidad muy importante y por muchos años. Los chinos son sorprendentes. En los últimos 10 años usaron la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en los últimos 40. Son sorprendentes realmente, pero creo que en realidad geopolíticamente la tienen muy clara y saben qué es lo que ellos tienen que hacer y a dónde venir a aprovisionarse. Y están, por eso, a ver, nosotros somos una compañía china. No hay mucho más para decir. Gustavo, hablabas en tu alocución de el que ignora ciertos temas, el que ignora ciertos procedimientos. Yo cuando arrancaba la exposición me preguntaba, ¿no hay nadie en todo el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Pesca de la Nación que le explique a aquellos funcionarios encargados de tomar las medidas, cómo es el ciclo biológico en la ganadería, cuáles son los procesos, cómo es la dinámica de la exportación, cuáles son los animales que van a exportación, que no son los que está acostumbrado a comer el argentino? No hay nadie del ministerio que trate de llevar un poco de luz sobre este tema y certidumbre. ¿Sabes que yo en el año 2000, les cuento algo en secreto, por favor no lo divulguen, yo trabajé para un gobierno peronista y lo hice a pedido de Diego Velar, que yo no lo conocía, y él estaba en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Rucauf primero y Solá después, qué personajes los dos, y nos llama, mi hermano y yo, hacía muchos años en Brasil, este año cumplimos 31 años con la compañía en Brasil, que conseguíamos exportar de Argentina a pesar del 1-1 y la desvalorización del real allá en Brasil. Entonces era muy loco cómo estos dos pibes, en esa época eran muy jóvenes, conseguían generar exportaciones argentinas a Brasil, siendo que había falta de competitividad en Argentina y el real estaba desvalorizado allá. Y ahí nos llamó para generar un proyecto que le di el nombre de Buenos Aires Exporta y que lo dirigí y lo creé.
hasta que después desarmaron todo, pagaban en patacones, y ahí uno se dice, ¿qué estoy haciendo acá? Pero en aquel momento visitaba un montón de gente, y me encontré con el perfil del funcionario público de alto escalón político. ¿Y qué es lo que hacen? Ahí tenemos al ignorante Aragán, para entenderlo. La gran mayoría es ignorante Aragán. Cuando aparece un ignorante proactivo es el despelote total. Pero, ¿qué es lo que me dijeron? Y esto fue fuente diplomática. Gustavo, lo mejor que podés hacer acá es la plancha. La plancha. Vos tenés que hacer la plancha. ¿Por qué la plancha? Porque el único riesgo que vas a tener es que tu jefe se equivoque. Y ahí vuela él y vuelan todos. ¿Por qué vuelan todos? Porque son todos militantes que entraron porque estaba él, no porque sabían del tema. Ahora, si vos querés hacer algo y te equivocás, podés volar vos y tu jefe se queda. Digo, pero yo quiero hacer cosas. ¿Cómo es que tengo que hacerlo? No, lo mejor es la plancha. Porque ahí vos vas donde te va llevando la mano. Entonces, la gran mayoría, está ahí haciendo la plancha, no está para hacer las cosas. Y no hay, para un ministro, no hay algo peor que alguien le diga, no, mirá que te vas a equivocar, o peor, mirá que te equivocaste. ¿Quién es ese sujeto que yo lo traje porque es militante, que me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Y vos fíjate que eso se resolvería con un principio absolutamente lógico que viene del sector privado. Cuando yo quiero mejorar algo, traigo a alguien que no me diga que tengo razón. Porque por alguien que me dijo que tengo razón, estoy con un problema. Lo que tengo que traer es alguien que me diga que no tengo razón y me muestre caminos alternativos. Y que no haga la plancha. Porque si hace la plancha, estoy frito. Estoy en el peor de los mundos. Y la gran mayoría de los funcionarios, con algunas excepciones que las hay, y vale esta aclaración, no están ahí por mérito, por conocimiento, por aptitudes o actitudes. Están ahí porque son conocidos de alguien y le dan un puestito en algún lugar. Yo valorizo mucho el tener un Estado chico, eficientísimo, y que pague buenos sueldos a aquellos que entraron por concurso. Porque la persona, si no, es captada por el mercado privado, y el que paga más, y se lo lleva, y se lleva un cerebro. Y cuando ese cerebro se queda en el país es bárbaro. El problema es cuando además se lo llevan a otro país. Entonces, yo creo que no hay alguien que le diga, mirá que esto está mal, esto no va a dar buen resultado, cuando ya el error se cometió. O sea, cuando el ignorante proactivo salió haciendo las cosas y el daño está hecho, difícilmente alguien que quiere mantener el puesto le va a decir que se equivocó. Y ahí estamos por eso. Lo que tendríamos que colocar es gente que sabe más que nosotros. Si el día de mañana alguien está a cargo de un organismo público, pone a alguien que sepa más, y antes de hacer, pregúntale, a ver cuáles son los impactos. Y en general, siempre lo que hacemos es estrategia, y la estrategia es un juego de ajedrez imaginando posibles cosas que pueden ocurrir, sobre todo mal, porque las buenas, sobre todo mal. Fíjense que cualquiera de ustedes que está en una situación del sector privado, y viene un gerente o un director de alguna de las empresas y le dice, quédate tranquilo que vamos a vender el 50% más. Y todo, producción, marketing, finanzas, comercio exterior, todo se programa para eso que el área comercial te dijo voy a vender tanto. Y de repente vendiste 10% más. ¿Qué es lo que ocurre con ese señor? Vuela pero por los aires. Generó un problema enorme para la compañía. Nuestro ministro de Economía proyectó una inflación del 29% en el año 2021, que no será cumplida. ¿Y qué pasa? Nada. Nada. No pasa nada. Total, los que pagan es el gorro frigio, el himno, la bandera, la escarapela, nosotros. Entonces, no hay mucha gente, Gaspar, que le diga a una esfera alta de poder que está ahí porque es militante o conocido de las esferas más altas del poder, que puede estar equivocado en algo. Porque va a correr dos riesgos, va a ocurrir. Lo van a echar y van a hacer lo mismo. Entonces ese señor seguramente escuchó al que me dijo a mí hacer la plancha y hace eso, la plancha. Me quedo acá, no hago lío, no hago ruido, estoy acá, quietito. Si saco la cabeza, ¡praf! Pasa el coso y me la saca. Entonces lo mejor es quedarse quieto. Claro.
doy un ejemplo y termino con esto para no aburrirlos. Yo tenía en el concepto de las pruebas que hacía en la facultad, repartía chupetines, pirulitos se llaman, chupetines, y dejaba la primera fila de bancos libre. ¿El chupetín era para qué? Porque el fulano o la fulana se ponía el chupetín en la boca, y cuando se sacaba el chupetín, yo sabía que quería hablar con alguien. Entonces yo le miraba el chupetín. Era un control de calidad espectacular de conocimiento, porque el tipo tenía que estar con el chupetín en la boca. Si se sacaba el chupetín, inclusive uno vino un piola un día, me dijo, soy diabético, profesor, no puedo. Le dije, métetelo con papel y todo, no te preocupes, dale. Y el primer lugar de los bancos, la primera fila de bancos, yo le decía que estaba para el alumno periscopio. ¿Y cuál era el alumno periscopio? Y ahí viene el modelo de por qué cuando uno levanta el cuello suena. Estaban todos escribiendo, todos mirando para abajo, y de repente alguno levantaba para ver dónde yo estaba. Ese es el alumno periscopio. Le digo, ¿vos querés estar más cerca mío? Venite, y lo ponía adelante. Cuando sentaba uno adelante, nunca más nadie levantaba levantaban la mano para entregar la prueba, pero no levantaban la cabeza. Bueno, es más o menos eso. Y necesitamos gente que le diga a los altos cargos de poder que se equivocan, porque muchos se equivocan, muchos nos equivocamos, es normal. Pero el tema es cuando, primero, si vos tenés una idea, compartila para que si hay algún error pueda ser corregida antes de la acción. Y si la acción ya está elaborada, entendé que alguien te diga cómo podés hacer para corregirla y corregirla rápidamente. No redobles la apuesta para seguir equivocando. Y eso es lo que nos ocurre cuando las políticas de gobierno, porque Argentina no tiene política de Estado, son tomadas por personas que no entienden nada. Y ahí es donde el ignorante proactivo nos destruye. Gustavo, muchísimas gracias por tu exposición, por tu tiempo aquí con nosotros, igual que Adrián, igual que a Luis Medina, igual que todos los que se quedaron y participaron de esta charla. Le doy paso a Ana. Bueno, sí, desde ya, muchas gracias, vamos a ir terminando. Empezamos 5:30 de la tarde, 6 menos cuarto, y estamos terminando 7:15, seguiríamos, pero bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, Gaspar Gutiérrez, periodista de 24 Agro, siempre con nosotros, gracias. Luis Medina, Adrián Barrau, Gustavo Segre, vamos a repetir esta charla, así que antes de irnos les quería comentar próximas actividades en Fundación Libertad. El 15 de junio tenemos nuestro ciclo económico muy interesante, junto a Martín Tetaz, Fautos Potorno, Claudio Zukovicki, Iván Carrino, Enrique Sebach, Luis Seco. Empezamos la semana que viene. Más que interesante, si les interesa, por favor no duden en mandarnos un mail o consultarnos por este ciclo económico que es muy interesante. Luego tenemos una presentación del libro de Darío Lopérfido, La decadencia del relato K, el 16 de junio, así que finalmente terminamos el 17 de junio con Esperanza Aguirre, que presenta el libro Sin complejos, aparte de la cantidad de cursos y actividades de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad. Les queremos agradecer que se han quedado todos con nosotros. Le estamos poniendo un poquito de luz a este lío de las exportaciones, así que esperemos que podamos continuar en una senda de orden y que esto se ordene un poco. Muchas gracias a todos y nos vemos en las próximas actividades. Saludos.